bienvenidos a Eje. Continuando con la serie de fundamentos de programación, en este video se verá el concepto de operadores y sus diferentes tipos. Después de analizar toda la información, se verá cómo se escribe el operador en el pseudocódigo, además de mostrar en algunos lenguajes de programación. Esto es porque en este perfil por defecto de PCInt no es posible indicar con cierta sintaxis de abreviación. En unos minutos lo explicaré. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video. Un operador se puede decir que es un proceso que se generará. El operador es representado con un símbolo. Cada símbolo significa un proceso diferente. El operador manipulará al operando o los operandos. Los operandos son precisamente las variables, objetos, constantes, funciones, métodos. La única regla es que devuelvan un valor. Un ejemplo que ayudará a que esto quede más claro es el siguiente. En el video anterior de esta serie se utilizó un operador. Si mal no recuerdan, el símbolo era de igual. Ese símbolo significa que se asignará un valor. Por eso el nombre de operador de asignación. Este símbolo no es el único operador de asignación que existe. Se pueden encontrar varios más como los que les mostraré a continuación. La dinámica que haré será la siguiente. Mencionaré los diferentes tipos de operadores que hay. Mientras los estoy mencionando, los mostraré en PCInt. Y del lado derecho podrán verlo en diferentes lenguajes de programación, ya sea en C++, JavaScript, Java, C# y PHP. Eso lo quiero hacer así porque en el perfil por defecto de PCInt no se puede hacer una sintaxis donde se abrevia la expresión. En PCInt, sobre todo en este perfil por defecto, se tiene que poner toda la expresión de la operación. Además que también les ayudará a apreciar que la misma lógica del pseudocódigo se implementa en diferentes lenguajes. Una clara evidencia de que con esta serie van a poder aprender un conocimiento valioso, la lógica. Pero recuerden, la mayor parte depende de uno. Todos los operadores que se mencionarán a continuación son de asignación. Símbolo de igual es asignación básica. Asterisco con símbolo de igual es asignación de multiplicación. Al decir asignación de multiplicación me refiero a que se realizará una multiplicación con el número que está indicado. En este caso es el número 2. Por eso, al asignar un valor, se hará una multiplicación por el número 2. Este número 2 puede ser distinto dependiendo de cuál pongan ustedes. Slash con símbolo de igual es asignación de división. Lo mismo pasa con la división. Se hará una división con el número que se indique. Símbolo positivo con símbolo de igual es asignación de suma. Lo mismo pasa con la suma. Se hará una suma con el número que se indique. Símbolo negativo con símbolo de igual es asignación de resta. Lo mismo pasa con la resta. Se hará una resta con el número que se indique. Esta operación se asigna automáticamente. No es necesario hacer una expresión como en el lado izquierdo. En el lado izquierdo es el pseudocódigo. Pero recuerden que les mencioné que en el pseudocódigo no se puede abreviar esta expresión. Por eso opté por mostrar el pseudocódigo y un lenguaje para que vean cómo se escribe en los dos. Símbolo de porcentaje con símbolo de igual es una asignación del módulo, o en otras palabras, el resto de una división. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. El resultado, el entero, o en otras palabras, el número que está arriba de la casita, es el div y el residuo es el mod. Con el símbolo de porcentaje se indica el mod o módulo. Los siguientes operadores también son de asignación, pero son utilizados a un nivel de bits. Por ende, solo aceptan variables de tipo entero, y tengo entendido que son también compatibles los valores de tipo char, porque al utilizarlo se basan en su código ASCII. Se preguntarán por qué sucede eso. Es porque se podría decir que al utilizar este tipo de operadores se manipula el sistema binario, que como saben, ese sistema es como la computadora entiende todo. Mostraré un ejemplo para utilizar estos operadores a nivel de bits, para que vean el funcionamiento y se pueda lograr entender. Para estos ejemplos se creará
una variable llamada x. La variable x va a ser igual al número 10, como lo habían estado viendo. Solo como una aclaración es que tienen que tener en cuenta los valores binarios. El símbolo menor que igual es una asignación de desplazamiento de izquierda. Con este operador, como su nombre lo dice, se hace un desplazamiento de bits hacia la izquierda. Este desplazamiento funciona de la siguiente manera. Después de los símbolos se tiene que indicar un número. Este número representa los ceros que se añadirán del lado derecho. En el ejemplo se muestra que se va a hacer un desplazamiento de 2 bits hacia la izquierda. O sea, se agregarán 2 ceros del lado derecho. Retomando el sistema binario, el número 10 es 1010. Después de realizar el desplazamiento, se obtendrá 101000, el cual en el sistema binario significa el número 40. Por eso pueden apreciar que como resultado se obtiene 40, porque gracias al desplazamiento hacia la izquierda se añadieron 2 ceros del lado derecho, y este número binario representa el 40. Mayor que, símbolo de igual, es una asignación de desplazamiento hacia la derecha. Este operador funciona de la misma forma que el desplazamiento hacia la izquierda, pero lógicamente haciendo lo contrario. En vez de que se agreguen, se eliminan los bits que se indiquen. En el ejemplo se muestra que se realizará un desplazamiento hacia la derecha de 2 bits. Como anteriormente se había hecho un desplazamiento igual de 2 bits, pero hacia la izquierda, obviamente al obtener el resultado se recuperará el valor de 10. Porque recuerden que en el sistema binario, al realizar el desplazamiento se obtiene ese valor. Y si esa x, que ya vale 10, se hace otra vez un desplazamiento hacia la derecha, pero se indica un número 3, se obtendría un valor de 1. Porque recuerden que se quitan los ceros que se indican. Como en el sistema binario del número 10 se está indicando que se haga un desplazamiento de 3 bits hacia la derecha, se van a quitar los 3 bits, como lo están viendo en este ejemplo. Y al quitarlo simplemente queda 00001, por lo cual en el sistema binario esto representa el número 1. Símbolo de ampersand y símbolo de igual. Es una asignación y entre bits. Con este operador lo que se hace es comparar bit por bit de cada operando. Si en esta comparación los 2 bits son igual a 1, entonces se establecerá un 1 como resultado. En caso contrario, si no son iguales, en el valor se establecerá un 0 como resultado. Por eso, como lo están viendo en el ejemplo, al utilizar este operador y lo comparamos con el número hexadecimal f, el cual es 15, como resultado se obtendrá un 10. Y aquí la explicación. Se obtiene 10 porque, como se mencionó antes, se compara bit por bit. Entonces, conforme a sus valores binarios, que los están viendo a continuación, en el primer bit se establece 0 porque son diferentes. Entonces, en el segundo se establece 1 porque son iguales. En el tercero diferente y en el cuarto iguales, por lo que se obtiene 1, 0, 1, 0. Y este precisamente en el sistema binario 1, 0, 1, 0 es igual a 10. Por eso nos da el valor de 10. Luego símbolo hacia arriba, igual, es una asignación OR exclusivo entre bits. Este operador funciona de la misma forma que el operador anterior, pero hace lo contrario. Si los 2 bits son iguales, se establece un 0, y si los 2 bits son diferentes, se establece un 1. Por eso, al utilizar este operador con el valor 0, se obtiene un 10. Recuerden, por el sistema binario. Barra, símbolo de igual, es una asignación OR inclusivo entre bits. Este operador tiene el mismo funcionamiento que los anteriores, pero de igual forma cambia en su condición. La condición de este operador es que si uno de los 2 bits que se está comparando tiene un valor de 1, se establece como 1. En caso contrario, se establece como 0. Una vez más, vamos al ejemplo. Al utilizar como segundo operando el número 2, nos dará un resultado de 10. Esto es una vez más por el sistema binario. En el primer bit es 0. En el segundo bit los dos tienen un valor de 1. En el tercer bit los dos tienen 0. Y en el cuarto, uno de los 2 bits tiene un valor de 1. Por eso se establece un 1.
lo cual nos da 1, 0, 1, 0, que como hemos estado viendo en todo este ejemplo es igual a 10. Después de terminar con los diferentes tipos de operadores de asignación, continuemos con los operadores aritméticos. Estos operadores ya los conocen, son los que precisamente se ocupan hasta en la vida diaria. Son los siguientes. Símbolo de positivo es operador de suma, que es claramente sumar dos valores, aunque cuando se utiliza un string se le dice concatenar, o sea, vincular dos valores que tienen una relación entre sí. En los ejemplos que han visto se utiliza una línea de código en la cual imprime el resultado, pero además indica un letrero donde explica qué es ese valor. Al indicar el símbolo de positivo se concatena el valor de la variable con la cadena de texto, la cual pues explica de qué se trata ese valor. Aquí se está concatenando, o sea, juntando dos valores que tienen una relación. Símbolo de negativo es su operador de resta, ya saben cómo funciona, se le resta el valor indicado. Símbolo de slash es un operador de división, igual se genera una división como las que se conocen. Asterisco es un operador de multiplicación, de igual forma es una operación como las conoces. Símbolo de porcentaje, operador de módulo, o sea el resto de la división como se mencionó antes. Y ahora es dos símbolos negativos. Eso es un operador de decremento, o sea se le restará una unidad. Como ven en el ejemplo, en el pseudocódigo, en realidad se hace esto, pero en un lenguaje de programación ya lo interpreta que es un decremento, por lo cual se le quita una unidad. Por eso ahora la variable x vale 9. Positivo positivo es operador de incremento, lo mismo que el anterior pero haciendo lo contrario. Se le suma una unidad. A la variable x se le indica el incremento y ahora ya vale 11. Si se dan cuenta, estos operadores de cierta manera ya se ocupan en los de asignación. Pudieron notar que los de asignación se juntaba el asignar un valor con una operación. Eso en situaciones puede ser de mucha ayuda. Todo dependerá de qué tipo de programa se está codificando, porque no siempre se podrá utilizar el operador de asignación con la operación. Por ende, es que existe la posibilidad de hacerlo individualmente, que es como generalmente se trabaja. Vuelvo a repetir, todo dependerá de qué tipo de código se esté haciendo. Ahora mostraré operadores que se catalogan como relacionales o de comparación. Para poder utilizar al máximo estos operadores, por lo general se utilizan en una sentencia condicional. Esa es la terminología correcta para referirse a tal estructura. Pero en palabras simples y que se pueda entender mejor, al decir sentencia condicional me refiero a una estructura en la cual comparará valores y dependiendo del valor se ejecutará una instrucción que se le haya indicado. Las sentencias condicionales se verán en el próximo video con más análisis. Para este video necesito utilizar una estructura condicional para poder explicar los operadores relacionales, por lo cual utilizaré una que se llama if-else. En este video podrán darse una idea de cómo funcionan estas sentencias. Los operadores relacionales en el pseudocódigo, como lo es en PCInt, se utilizan con estas palabras. Pueden notar que en el menú lateral derecho, al darle clic al comando sí, entonces, se utiliza lo que vendría siendo el if-else y se escribe automáticamente. Hablando en un lenguaje de programación, se ingresa dentro de los paréntesis del if. Vuelvo a repetir, a esto se llama una condición. Lo que la condición hace es que si se cumple dicha condición, se ejecutará lo que está dentro de las llaves del if. Y si en dado caso no se cumple, se ejecutará lo que está dentro de las llaves de else. O sea que gracias a esta estructura es posible tener dos caminos. Un camino que llevará a un resultado diferente al otro. Los operadores relacionales son los siguientes. El primer tipo que les mostraré es menor que. Este operador es precisamente para hacer la condición de que si dicho operando es menor a tal operando, se realiza la instrucción indicada. Trasladándolo al ejemplo, si la x es menor a 15, se imprime que es menor. Si no se cumple la condición, se imprimirá que es mayor. Obviamente, en este caso, se imprime que es menor porque ya sabemos cuánto vale x. El siguiente operador es el caso contrario al menor que, o sea, mayor que. En este operador se hace justamente lo mismo que en el anterior. Ahora tomando en cuenta que tendrá que ser mayor el valor que se le indica para poder ejecutar lo que está dentro de esta condición.
por lo cual una vez más imprime que es mayor, o sea que está funcionando correctamente. El siguiente operador que también se utiliza es el menor igual que. La función es la misma que al utilizar el menor que, pero ahora también se le agrega el igual, por lo cual la condición también aceptará que el valor sea igual, que sea igual o menor como lo están viendo. Lo mismo sucede con el siguiente operador, el cual es mayor o igual que. Teniendo la misma lógica, detectará si el valor será igual o mayor. El siguiente operador se llama igual. Son 2 veces el símbolo de igual. Como su nombre lo indica, se comparará que los dos valores sean iguales. Por eso pueden observar que se imprime este letrero. Y el último operador relacional se llama diferente. Símbolo de admiración y símbolo de igual. Como su nombre lo dice, comparará que los dos valores sean diferentes. Por lo cual pueden observar que se imprime que el valor es diferente. Bueno, esto ha sido todo. Pudieron conocer los nombres de todos los operadores que se vieron y su clasificación, como los de asignación y los relacionales. Existen otros tipos de operadores que se llaman lógicos y otro que se llama ternario. Pero para llegar a tales operadores se tiene que ver primero las sentencias condicionales. Eso se verá en el próximo video. Algo que también pudieron observar en este video es cómo se escribe en el pseudocódigo y cómo, conociendo esta lógica de su funcionamiento, es que se implementan en los lenguajes de programación. Se mostraron los mismos códigos utilizando los mismos operadores, pero en diferentes lenguajes: en Java, JavaScript, C++, PHP y C#. Sigan viendo esta serie y podrán obtener la lógica que se necesita para la programación. Espero y la hayan entendido a mi explicación. Nos vemos en próximos videos. Bye.